F-14 Tomcat versus cazas soviéticos. El duelo real que pudo cambiar la historia. Prepárate para revivir una de las batallas aéreas más tensas y cinematográficas de la Guerra Fría. ¿Qué ocurrió realmente en el cielo sobre Libia en 1981? ¿Cómo lograron dos pilotos estadounidenses derrotar a sus enemigos en un duelo sin precedentes y sin desatar una guerra a gran escala? Quédate hasta el final porque te revelaré el detalle más impactante de este enfrentamiento. La escena que inspiró Hollywood pero que casi desencadena un conflicto internacional. El escenario, el Golfo de Sidra, una zona en disputa. Durante los primeros años de la década de 1980, la geopolítica internacional se encontraba impregnada por las tensiones propias de la Guerra Fría. En ese contexto, el Golfo de Sidra, una zona marítima ubicada al norte de Libia, se convirtió en un punto crítico de fricción entre Estados Unidos y el régimen libio. Muammar el-Gaddafi había declarado de manera unilateral que toda esa extensión de mar formaba parte de su soberanía nacional, extendiendo ilegalmente sus límites territoriales más allá de los estándares internacionales reconocidos. Para reforzar esa postura, ordenó colocar señales, defensas aéreas y patrullajes militares en la zona. Washington, por su parte, adoptó una postura firme. Consideraba que esa declaración era una violación al derecho marítimo y decidió ponerla a prueba. En consecuencia, se ordenó una operación naval encabezada por el portaaviones USS Nimitz y otras embarcaciones del grupo de batalla. La misión era directa: cruzar deliberadamente la línea del Golfo como ejercicio de libre navegación. El mensaje era claro: no reconocerían ningún tipo de soberanía arbitraria impuesta por Gaddafi. La presencia de cazas F-14 Tomcat surcando el cielo y la preparación de defensa antiaérea por parte de Libia hicieron que el área se transformara en una especie de tablero de ajedrez militar en el que cualquier error podía desatar una confrontación a gran escala. Primer contacto. Provocación sin disparos. El 18 de agosto de 1981, en medio de un ambiente cargado de tensión y expectación, se produjo el primer cruce entre los pilotos estadounidenses y la aviación libia. Los cazas F-14 Tomcat fueron desplegados desde el USS Nimitz para patrullar la zona disputada. Pronto, dos MiG-25 libios se dirigieron directamente hacia ellos en una clara acción de interceptación. Lo que siguió fue una interacción tan extraña como simbólica. Uno de los Tomcat se posicionó al costado de uno de los MiG, permitiendo un breve momento visual entre los pilotos enemigos. Desde la cabina del avión norteamericano, el piloto hizo un gesto provocador, y su compañero en el asiento trasero incluso tomó una fotografía del piloto libio. Este tipo de maniobra, si bien no involucraba armas, era altamente humillante en el contexto militar. Los pilotos libios, desorientados por la osadía de sus oponentes, optaron por retirarse. No se disparó ni una sola bala, pero el mensaje era potente. El control aéreo de los cielos del Golfo estaba siendo disputado, y Libia no estaba preparada para enfrentarlo de inmediato. En esa jornada, Estados Unidos logró neutralizar con maniobras psicológicas a cerca de 70 aeronaves libias sin entrar en combate. A simple vista, fue una danza provocadora, pero detrás del telón se gestaba un peligro mucho mayor. El día siguiente, comienza el combate real. Al amanecer del 19 de agosto, el ambiente sobre el Golfo seguía tenso, pero los pilotos estadounidenses no esperaban un giro drástico en la situación. Kliman y Muchinsky, a bordo de sus respectivos F-14 con los distintivos Fast Eagle 102 y 107, iniciaron una nueva patrulla aérea. En un principio, el vuelo transcurría de forma similar al día anterior, con contactos visuales sin agresión. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. En sus pantallas de radar, aparecieron dos objetivos no identificados que volaban directamente hacia ellos. Esta vez no eran MiG-25, sino dos Su-22 Feeder, también de fabricación soviética, que se aproximaban en formación cerrada. El enfrentamiento pasó rápidamente de lo visual a lo hostil. Uno de los Su-22 rompió la neutralidad aparente y lanzó un par de misiles directamente hacia Kliman. El ataque fue inesperado. Hasta ese momento, ni Estados Unidos ni Libia habían dado la orden oficial de disparar. Pero esta agresión rompió con esa línea tácita, convirtiendo una patrulla en una situación de combate abierto. La reacción debía ser inmediata, porque cualquier vacilación podría resultar en un derribo. La Guerra Fría, usualmente marcada por conflictos indirectos, se materializaba ahora en forma de misiles aire-aire disparados sobre aguas internacionales. Evasión extrema y respuesta calculada. Kliman,
al mando del Fast Eagle 102, demostró en ese instante una frialdad absoluta. Con los misiles enemigos volando en su dirección, realizó una maniobra evasiva extrema, girando bruscamente hacia la izquierda y escapando por apenas unos metros del impacto. El combate era real. No se trataba ya de un simple encuentro intimidante o una demostración de fuerza. Estaban bajo fuego directo. En medio del vértigo de la evasión, localizó al caza enemigo que había disparado y preparó su represalia. Antes de lanzar su propio misil, evaluó una variable crucial: la posición del Sol. Sabía que los misiles Sidewinder, guiados por calor, podían confundirse si apuntaban hacia la intensa radiación solar. Esperó a que el Su-22 cambiara su trayectoria y se alejara del disco solar. En cuanto vio la oportunidad, presionó el disparador. El misil emergió de debajo del ala con precisión quirúrgica, siguiendo el calor del motor enemigo hasta alcanzarlo. El impacto fue devastador. El avión libio explotó en llamas y su piloto tuvo que eyectarse de inmediato. El combate acababa de comenzar, y Kliman ya había eliminado a su oponente directo. Segundo blanco, un misil fallido y una sorpresa. Mientras el primer Su-22 se precipitaba al mar, Muczynski enfocaba toda su atención en el segundo enemigo. Sin radar operativo y confiando únicamente en su visión, maniobró agresivamente para alinearse detrás del caza libio. Preparó su primer misil Sidewinder, pero un mensaje en la pantalla lo detuvo. El sistema de armas indicaba que el misil estaba fuera de servicio. Sin dejarse paralizar por la frustración, cambió rápidamente al segundo Sidewinder y lo disparó. La trayectoria inicial fue desconcertante. El misil voló en línea recta y luego se desvió a la izquierda, saliendo de su línea de visión. Creyó que el arma había fallado otra vez, pero en el instante siguiente, una explosión iluminó el cielo. Pilotos salvos y conflicto contenido. Pese a la violencia del intercambio, ambos pilotos libios lograron eyectarse a tiempo y fueron recuperados por sus fuerzas de rescate en las horas siguientes. A pesar del derribo de dos aviones militares en un contexto internacional delicado, ninguna de las partes buscó escalar el conflicto. Estados Unidos, aunque había sido atacado primero, optó por contener el incidente y evitar represalias adicionales. Libia, por su parte, no volvió a enviar cazas al área durante esa operación. Este autocontrol estratégico evitó lo que podría haber sido el detonante de una confrontación directa entre una potencia nuclear y un estado aliado de la Unión Soviética. Las decisiones tomadas en cabinas individuales, en segundos, fueron las que permitieron que no se derramara más sangre. El Golfo de Sidra continuó siendo una zona vigilada, pero el enfrentamiento de esos 2 días quedó como un claro ejemplo de cómo una chispa puede ser contenida antes de incendiar la pradera. El legado, sin medallas, pero con historia. Kliman y Muczynski regresaron al USS Nimitz como figuras respetadas, pero no recibieron condecoraciones formales por su actuación. La decisión respondió a la intención del alto mando de no glorificar un incidente que había estado al borde de convertirse en un conflicto abierto. Sin embargo, sus nombres quedaron grabados en la historia militar y en el imaginario colectivo de los pilotos navales. El impacto fue tal que sus maniobras y enfrentamientos sirvieron como base de inspiración para las escenas de combate en la película Top Gun, lanzada pocos años después. Décadas más tarde, el avión Fast Eagle 102 fue recuperado, restaurado por veteranos y exhibido en el Museo del Campo Aéreo del Ejército en Texas. Allí permanece como testigo silencioso de un combate breve pero intenso que simboliza el filo peligroso de la diplomacia aérea en tiempos de tensión global. Aunque los cazas no intercambiaron fuego durante horas, lo que ocurrió en esos minutos fue suficiente para convertirse en uno de los enfrentamientos aéreos más recordados de la Guerra Fría. Un combate de segundos pudo desatar una guerra de años. Este episodio nos recuerda lo cerca que hemos estado del desastre y cómo a veces la sangre fría y la preparación hacen toda la diferencia. ¿Crees que estos enfrentamientos deberían haberse evitado? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué habrías hecho en lugar de estos pilotos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias que marcaron al mundo desde el aire. Nos vemos en la próxima ocasión, piloto.